Muy buenos días, soy el teniente coronel Mauricio Ibarra y soy el jefe del departamento de investigación y extensión del CECIP. Así es que quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de este ciclo de conversatorio que hemos estado desarrollando en línea en el Centro de Estudios e Investigación del Ejército de Chile. Y es justamente recordando un poco que hemos estado tratando del ámbito de la defensa, de la seguridad. Para que eso se ponga de frente. Por ello que hoy nos convoca una exposición que hará el Yves Rolls, quien es el delegado militar de Francia en Chile. ¿De dónde es? Entendemos desde este punto de vista que es bastante relevante la temática. Por eso que el tema de hoy es amenazas globales y la estrategia de defensa de Francia. Un tema bastante interesante y que escucharemos justamente particular, al cual desde ya le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Muy bienvenido, mi coronel. Quisiera aprovechar de presentar al coronel Rolls. El coronel Rolls es oficial del ejército francés, egresado en 1986 de la Academia Militar de Saint-Cyr, y dentro de su carrera militar ha realizado el mando en unidades de artillería antiaérea, por una parte, y también ha asumido distintos puestos de asesoría en el Estado Mayor. En este contexto en particular, él ha participado en operaciones multinacionales, como son en Kosovo el año 2002 y 2003, Afganistán el 2004, y también se ha desempeñado como agregado militar de Francia en Vietnam, en México y actualmente en Chile. Dentro del currículum académico de mi coronel Rolls destaca un magíster en educación militar superior y a su vez también algunos títulos universitarios relacionados con historia, con relaciones internacionales y principalmente idiomas también. Y eso es un poco lo que vamos a comentar de mi coronel Rolls. Lo vamos a dejar muy cordialmente invitado para que nuestros amigos puedan justamente realizar sus preguntas a la exposición que va a realizar el coronel Rolls a través de justamente del medio WhatsApp en particular, y por este medio, y vamos a seleccionar entre 3 y 4 preguntas para que cada uno, dependiendo del tiempo obviamente que tengamos, vamos a darle respuesta. Así es que les reitero, muy bienvenidos, y los dejo con mi coronel Rolls. Adelante. Buenos días, mi coronel. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran placer y honor estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir digamos, nuestra visión de la situación estratégica, no solo digamos, en el entorno de Francia y Europa, pero también a nivel más global, y ver efectivamente en qué estos asuntos pueden concernir nuestros diferentes países. Lo que les propongo es primero recordar un poco los fundamentos de la estrategia de defensa de Francia, para luego tratar de sacar las principales lecciones o enseñanzas de estas transformaciones del entorno estratégico que estamos viviendo ya desde varios años, pero que nos parece se está incrementando y acelerando actualmente. Y para terminar muy rápidamente sobre las conclusiones que nosotros sacamos en cuanto a lo que se refiere a la política de defensa.
Voy a ir bastante rápido, estamos en las primeras, para la primera parte de esta presentación, para poder desarrollar un poquito más la segunda sobre, digamos, el análisis y las enseñanzas del entorno estratégico, y según el tiempo que quede, entonces les hablaré, como dije, un poco del impacto sobre nuestra política de defensa. Entonces, para empezar, digamos, sobre la estrategia de defensa y seguridad nacional de Francia, y con la visión que quiero compartirles, como dije, el primer punto del cual quisiera hablarles, son los fundamentos de esta política de defensa. Primero voy a pasar muy rápidamente sobre los actores de esta política de defensa, porque nos parece que, digamos, el caso de Francia tiene algunas particularidades que pueden explicar el estado de nuestro análisis y de nuestra acción. Estamos conectándonos a la presentación para que puedan verla. Ahí está. Entonces, primero, muy rápidamente, para entender el proceso, digamos, decisional, es la primacía del presidente de la República francesa en estos temas estratégicos. El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, define las principales orientaciones estratégicas de nuestra política, tiene esta particularidad de ser el único responsable en caso de empleo de la disuasión nuclear. Y punto particular, en nuestro caso, la Constitución deja un rol bastante limitado al Parlamento, lo que permite al presidente tomar decisiones de manera muy reactiva en caso de alguna crisis u operación. Y esto se debe digamos, a la necesidad de poder responder sin tardar en caso de crisis inesperada. Un ejemplo, cuando hubo la operación Serval, por ejemplo, en Malí, en 2012, digamos, hay un consejo de defensa que se reúne y en unas horas el presidente puede ordenar un despliegue operativo para responder, entonces, en este caso, a una solicitud de ayuda del gobierno del Malí y enviar fuerzas muy rápidamente. El Parlamento solo necesita ser informado, pero no se requiere su autorización. Luego, paso muy rápido, el primer ministro, que es responsable de Defensa Nacional, pero cuyo rol no es fundamental directo en esto. El Parlamento, como ya evoqué, hay una reforma en curso para tratar de darle un poco más de un rol más importante al Parlamento, de control de la acción del Ejecutivo, pero por el momento, digamos, la Constitución, como le comentaba, deja al presidente de la República bastante iniciativa en este ámbito. La ministra de las Fuerzas Armadas, esa terminología cambió, antes llamábamos Ministerio de la Defensa, ahora se llama Ministerio de las Fuerzas Armadas, como para dar, digamos, o traducir este enfoque operativo de la acción del ministerio. Es, como pueden ver, responsable de la preparación de la implementación de las fuerzas, y bueno, y tiene toda otra serie de responsabilidades. Pero en el caso de cuando hay realmente una operación, es realmente entre el presidente de la República y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que se desarrolla, digamos, el proceso operativo. Aquí me detengo un pequeño momento sobre el rol del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, que bajo la autoridad, obviamente, del presidente de la República y del gobierno, es el responsable directo del uso operativo de las fuerzas, asegura el mando de todas las operaciones militares,
tiene autoridad sobre todas las comandancias de las Fuerzas Armadas, y además de ese rol operativo es también el asesor militar del gobierno. Eso es bastante particular porque, digamos, tiene a la vez este rol de asesor del presidente de la República y del gobierno y de comandante operacional, operativo de las Fuerzas Armadas. En otros casos, como en Estados Unidos, el Chairman of Joint Chief of Staff es más que todo un asesor militar y el comando operativo se hace más bien a nivel de los teatros de operaciones. Y Francia es de los pocos países donde el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tiene, digamos, estas dos responsabilidades y la plenitud del mando sobre las Fuerzas Armadas. Ahora, los fundamentos. Quisiera recordar que, bueno, Francia consideramos que tiene un estatus, una responsabilidad, más bien tal vez que estatus especial como potencia nuclear, y ahora, sobre todo después de la salida del Brexit, es la única potencia nuclear en Europa, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, miembro fundador de la OTAN y de la Unión Europea, y todo eso hace que, a pesar de las restricciones de presupuesto que hemos sufrido, como muchos países en el mundo y aquí mismo igual, se trata de mantener una herramienta de defensa completa y robusta. Y esto debido a los intereses globales que tenemos. Aquí tienen un mapa que le muestra, que ilustra un poco esto. Francia, que a pesar de ser, bueno, antes que todo una potencia europea, no necesariamente una potencia mundial como, obviamente, como los Estados Unidos o otros grandes actores emergentes, tiene a pesar de esto responsabilidades globales debido a su presencia en realidad en casi todos los continentes y océanos del mundo. Ven en este mapa que fuera de la Francia metropolitana, que está aquí, tenemos, digamos, territorios bajo diferentes estatutos en el Océano Índico, en particular con la isla de la Reunión, más cerca de aquí en el Océano Pacífico, con la Nueva Caledonia y sobre todo la Polinesia francesa, y también en América del Sur con la Guayana Francesa, que es un departamento pleno y entero, las Antillas francesas. Bueno, todo eso hace que hay y todos estos, digamos, territorios o departamentos o colectividades ultramarinas llevan consigo una zona económica exclusiva también, que hace que además Francia tiene la segunda zona exclusiva más extendida del mundo, después de Estados Unidos. A eso hace que, digamos, tenemos la responsabilidad de proteger estas zonas y de estar presentes en realidad en todo el mundo casi. Otro fundamento es la disuasión nuclear. Bueno, que a pesar de las polémicas que hayan podido haber alrededor de esta arma, sigue siendo la piedra angular de nuestra estrategia de defensa. Luego, las Fuerzas Armadas aseguran la permanencia y seguridad de la disuasión nuclear en sus dos componentes, es decir, que esta disuasión nuclear tiene una componente submarina y una componente aérea, y cada cual se complementa la una con la otra. Afuera, digamos, de esta componente nuclear, las Fuerzas Armadas tienen que ser capaces de desplegarse en todo el espectro de las amenazas en el ámbito convencional, y todo esto de manera lo más reactiva posible, con diferentes dispositivos de alerta que podemos tener. Para ilustrarles esto más concretamente, aquí tienen un mapa con los despliegues operativos recientes de las Fuerzas Armadas francesas a través del mundo. Para dar una idea, en los últimos años hemos mantenido casi siempre un promedio de unos 30.000 hombres y mujeres desplegados, digamos, fuera del territorio francés. Unos 10.000 realmente están en operaciones, en particular actualmente la más importante es la operación Barkhane en el Sahel, aquí en África, en los 5 países sahelianos de África, y fuera de eso otras operaciones bajo diferentes estatus. Tenemos operaciones que son llevadas en un marco nacional,
pero siempre con un mandato de las Naciones Unidas, otras naciones que son en el marco bajo un mandato directo de las Naciones Unidas, otras en el marco de la Unión Europea o en alianzas de circunstancia, como es, por ejemplo, tenemos las operaciones en el Levante, alrededor de Irak, en el marco de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo. Fuera de, digamos, de un promedio de unos 10.000 o un poco menos hombres que están, digamos, directamente en operaciones, tenemos lo que llamamos las fuerzas preposicionadas, que están en nuestros diferentes departamentos o colectividades ultramarinas, con diferentes mandos conjuntos repartidos en todas estas zonas. Y también hay, en el marco de algunos acuerdos de defensa que tenemos con diferentes países de África y Oriente Medio, diferentes fuerzas, digamos, estacionadas que también están, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos una gran base que actualmente, por ejemplo, con el asunto de Afganistán, ha sido muy útil para participar en las operaciones de evacuación de los ciudadanos franceses y afganos que estamos evacuando de Afganistán y que pasan por esta base, por ejemplo, para tomar un tema de actualidad. Quisiera comentarles muy rápidamente las 5 funciones estratégicas a propósito de esos fundamentos de nuestra estrategia de defensa, que son, primero, la disuasión, digamos, el propósito siendo de disuadir cualquier agresión de origen estatal contra nuestros intereses vitales. Estos intereses vitales no están claramente definidos, pero pueden ser, digamos, de cualquier tipo que sea, bueno, es lo que participa al concepto de disuasión. El segundo, no hay jerarquía realmente entre estas funciones, todas se complementan. La segunda es la protección del territorio nacional y de los ciudadanos, incluso no solamente en el territorio metropolitano francés, pero también en los diferentes departamentos y colectividades ultramarinas, como, bueno, cualquier fuerza armada tiene este tipo de misión. Luego ahí está otra función estratégica del conocimiento y anticipación, que ha tomado mucha relevancia, que es la capacidad de dar a la autoridad política la capacidad de decisión soberana tras una evaluación autónoma de la situación y gracias, digamos, a una capacidad de inteligencia autónoma. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando hubo al principio de la guerra, o la ocupación de Irak por los Estados Unidos y algunos países aliados, como el Reino Unido y España. Si se recuerdan, Francia se opuso, a pesar de ser obviamente un aliado de los Estados Unidos, obviamente, pero hubo una oposición muy firme de Francia a la intervención de los Estados Unidos en Irak, quienes alegaban que había como una amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva, pero con los medios de inteligencia que teníamos, habíamos llegado a la conclusión que eso no era cierto y que esta operación no era oportuna, a pesar de todo lo que se podía reprochar a Saddam Hussein. Y ahí hubo una crisis bastante fuerte con los Estados Unidos, pero lo que quiero ilustrar por este ejemplo es simplemente que estamos muy apegados a nuestra evaluación autónoma de situación para que nuestra autoridad política pueda decidir de razón soberana, independientemente de las alianzas que podamos tener. Luego tenemos la prevención, que es, si es posible, antes de que se estalle o empeore una crisis, poder tratar de prevenirla, ya sea por medios diplomáticos, por acción de desarrollo, contribución, apoyo al desarrollo, bueno, y otras, todo tipo de medidas en un marco también multilateral. Y la última función, que es la intervención, es, pues si a pesar de todo eso efectivamente no resulta poder intervenir, ya sea para proteger a nuestros nacionales en algún país donde haya una crisis, defender nuestros intereses o los de los aliados y bueno, o asumir las responsabilidades que podemos tener en marco de acuerdos de defensa, por ejemplo.
El segundo tema que quería compartir son cuáles son las principales lecciones de esta revisión estratégica. Y aquí, digamos, la idea mayor es la incertidumbre que se está incrementando en el sistema internacional. Como se puede notar ya desde varios años, el sistema internacional se ha visto más y más cuestionado. Hay un cuestionamiento del orden multilateral, no solo de la parte de potencias emergentes, pero incluso, sobre todo con la administración precedente, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y todo esto ha llevado, por ejemplo, en el caso de Europa, a una deconstrucción de la arquitectura de seguridad que es muy preocupante y que ha dado paso también a la incrementación de tensiones dentro de la Unión Europea e incluso dentro de la OTAN. Tendré, bueno, aquí para tratar de explicitar un poco todo esto, digamos, este entorno internacional que se ha vuelto más incierto e inestable, tenemos toda una serie de crisis. Entonces, para empezar, alrededor digamos, del entorno europeo, en las frángenes, digamos, en los bordes orientales de Europa, han habido muchas tensiones, en particular con Rusia. No voy a desarrollarlo, bueno, salvo que haya preguntas particulares, pero el asunto, por ejemplo, de Ucrania, que por primera vez desde muchos años hubo como una anexión territorial, ¿no?, de Crimea, bueno, que luego puede haber explicaciones históricas u otras, pero en fin de cuentas fue una anexión territorial de parte de un Estado que dio lugar a una guerra que, aunque no se hable mucho, sigue actualmente en esta zona de Ucrania, y que preocupa mucho, sobre todo a todos los países de Europa del Este. Tenemos obviamente toda la zona digamos, del Oriente Medio, que ha quedado sumamente destabilizada después de la intervención en Irak, y bueno, los orígenes realmente son desde mismo mucho antes. El caso de Afganistán, por ejemplo, es sintomático. Bueno, volveremos si hay alguna pregunta sobre esto, pero como lo vemos actualmente, a pesar de 20 años de intervención occidental en Afganistán, no se ha logrado solucionar el problema, y sigue excesivamente preocupante, y como lo acabamos de ver esta noche, bueno, ayer con los últimos atentados que han habido. Y luego tenemos toda esta zona de la banda saheliana de África, digamos, en la zona del Sahel, que se ha convertido en un foco de desarrollo de movimientos yihadistas, de islamistas extremos, que también son muy preocupantes. Y aquí hay un enlace, digamos, para muy rápidamente ilustrar que por ejemplo, las Américas no están ajenas a eso. Se ha, por ejemplo, comprobado que hay flujos de drogas que vienen de Sudamérica, que van hacia Europa. Bueno, eso no es nuevo, pero que pasan precisamente por esta zona saheliana, por el Golfo de Guinea, y luego atraviesan África, y que contribuyen también a financiar estos movimientos islamistas extremos y terroristas, y bueno, para ver que digamos que no son problemáticas aisladas, sino que pueden contemplarse en focos más amplios. Respecto a esta inestabilidad, digamos, para ir un poco más allá de esto, ir hacia, digamos, el continente asiático, tenemos, bueno, ya comenté rápidamente Afganistán, pero tenemos, por ejemplo, entre India y Pakistán, una muy antigua rivalidad que en realidad no está solucionada, y que es algo bastante preocupante, ya que ya saben que son dos potencias nucleares. Y el asunto de Afganistán también puede ser interesante, qué impacto pueda tener en su vecindario, ya que todas las potencias regionales alrededor de Afganistán están obviamente muy atentas y preocupadas por cómo pueda evolucionar esta situación. Tenemos más allá, hacia digamos, el
Asia Oriental, el tema de otra zona que es muy preocupante, que es el mar de China Meridional,